2 años después, en 1975, recibimos una visita inesperada. Un hombre llegó a caballo, sudando frío, pidiendo nuestra ayuda. Venía desde el interior de Santa Rosalía de Ures, en Sonora, y su voz temblaba cuando nos explicó lo que pasaba. Allá hay 2 hermanas gemelas, dijo mientras se persignaba. Están aterrorizando al pueblo. Viven solas en una casa vieja, y cada vez que hay luna llena, se transforman en bestias. Ya mataron a 3 personas, y nadie se atreve a enfrentarlas. La historia de esas mujeres era conocida por la región. Se llamaban Dorita y Dalia, vivían solas en una casa que habían heredado de sus padres. De día parecían 2 ancianas inofensivas, pero de noche se convertían en otra cosa. Viajamos hasta Santa Rosalía de Ures y llegamos un sábado por la tarde. La casa de las gemelas estaba al final de un camino de terracería, rodeada de nopales y mezquites. Era una construcción antigua, con paredes de adobe y techo de lámina oxidada, que ya daba miedo a plena luz del día. Hablamos con varios vecinos y todos nos contaron lo mismo. Las viejas salían cuando había luna llena, y quien tenía la mala suerte de cruzarse en su camino, no regresaba para contarlo. Ellas atacan en equipo, nos dijo doña Petra, una señora mayor del pueblo. Una distrae y la otra ataca por la espalda. Son listas esas condenadas. Decidimos que lo mejor era enfrentarlas durante la transformación, cuando aún estuvieran vulnerables. Nos escondimos esa misma noche cerca de la casa, cada uno en una posición diferente, con las armas listas. Cerca de las 11, escuchamos ruidos extraños adentro, crujidos, como si estuvieran rompiendo muebles o tirando cosas. Luego salieron 2 figuras por la puerta principal, pero ya no eran ancianas. Eran 2 criaturas peludas, deformes, con garras y ojos rojos. Una era más grande que la otra. Caminaban lado a lado, olfateando el aire como si sintieran que algo andaba mal. Una de ellas giró la cabeza hacia donde yo estaba escondido, gruñó fuerte, y la otra la imitó. Nos habían descubierto. Raúl, ya nos vieron. Grité, saliendo del matorral con la escopeta en alto. Las 2 se separaron de inmediato. Una vino hacia mí, la otra fue detrás de mi hermano Raúl. La que me tocó era rápida. Corría a ratos en 2 patas, a ratos como animal. Disparé cuando estaba a unos 10 metros, pero fallé. Me lanzó encima y caímos al suelo. Sus garras desgarraron mi camisa y me alcanzaron el pecho. Apenas podía sostenerle los brazos. Podía oler su aliento caliente, con olor a sangre. Del otro lado escuché un disparo y el grito de Raúl. Pero no podía voltear. La bestia que me atacaba no era como las otras. Era más lista. Me sujetaba también con las patas traseras mientras intentaba morderme el rostro. Con todas mis fuerzas logré empujarla, rodé hacia un costado y tomé la escopeta. Se levantó en un segundo y volvió a lanzarse. Esta vez no fallé. Le disparé directo al pecho. Cayó rugiendo y le rematé con otro tiro en la cabeza. Cuando volteé, vi a Raúl de pie, parado sobre el cuerpo inerte de la otra criatura. El cuerpo del hombre lobo empezó a transformarse de nuevo en humana. Era una de las gemelas. Dorita, la que había caído bajo mis tiros. Raúl. Grité desesperado. ¿Dónde está la otra? Se fue corriendo, me contestó mi hermano, jadeando. En cuanto vio a su hermana caer, se perdió entre los matorrales. No alcancé a dispararle. Sabíamos lo que eso significaba. La gemela que sobrevivió se convertiría en un problema. Cuando una de estas criaturas pierde a su compañero, su instinto de venganza las vuelve aún más peligrosas. Volvimos a casa con la certeza de que, si esa criatura quería cobrarse la muerte de su hermana, sabría exactamente dónde encontrarnos. 1978 La matanza de los 5.
Fue hasta 1978 cuando recibimos el caso más peligroso de todos. Una manada de hombres lobo estaba aterrorizando a un pueblo pequeño del norte de Coahuila, cerca de la sierra. 5 bestias atacando al mismo tiempo. Algo que jamás habíamos enfrentado. El propio presidente municipal vino hasta nuestra casa. Estaba pálido, temblando como una hoja. Ya perdimos a 15 personas en menos de 2 meses. Nos dijo casi con lágrimas. No es hambre lo que los mueve, es pura maldad. Rodean las casas, derriban las puertas y matan a familias enteras. Cuando llegamos al pueblo, encontramos a la gente completamente quebrada. Solo salían de día y en grupos. Por las noches, todas las casas estaban atrancadas con clavos, cadenas y ventanas selladas con tablas gruesas. Hablamos con varios sobrevivientes. Todos repetían lo mismo, 5 bestias enormes, actuando como una jauría bien entrenada. Usaban estrategia, conocían el terreno y se comunicaban entre ellos. No son como los demás, nos dijo Rita, una partera de la comunidad. Estos están organizados. Tienen un líder. El más grande de todos, con una cicatriz desde el hocico hasta la oreja. Ese es el que manda. Yo sabía que Raúl y yo solos no podríamos con 5 de esos monstruos. Reunimos a 12 hombres del pueblo, dispuestos a pelear. Les dimos balas benditas, les enseñamos cómo disparar directo a la cabeza, y planeamos una trampa. Usamos la casa de Don Manuel, ubicada en el centro, como carnada. Dejamos una lámpara encendida y provocamos ruido para llamar la atención. Los demás hombres se escondieron en casas vecinas, formando un cerco. No tuvimos que esperar mucho. Cerca de la medianoche, escuchamos los aullidos. 5 rugidos distintos, viniendo de distintas direcciones. Nos estaban rodeando, tal como hicieron con las otras víctimas. El primero en aparecer fue el líder, un monstruo descomunal con la cicatriz cruzándole el hocico. Olfateó el aire y lanzó un gruñido. De inmediato aparecieron los otros 4, enormes, con los ojos encendidos. Esperen a que estén más cerca, le susurré a Raúl, que estaba a mi lado. Las criaturas avanzaron con cautela. El líder se detuvo a unos 20 metros de la casa y volvió a olfatear. Algo lo puso en alerta. ¡Ahora!, grité. Las 12 escopetas dispararon al mismo tiempo. Un estruendo sacudió el pueblo. 3 hombres lobo cayeron de inmediato, bañando de sangre la tierra. Pero el líder y otro más lograron cubrirse detrás de una casa. ¡Recarguen! ¡Van a atacar!, gritó Raúl. Pero no huyeron. Todo lo contrario. El líder trepó al techo de la casa de Don Manuel y saltó hacia el patio trasero. Ahí agarró desprevenido a Beto y lo abrió en canal con las garras. Cayó muerto al instante. El otro lobo corrió hacia la casa de la esquina. Atravesó el portón y le rompió el brazo a Tomás, el pequeño, de una mordida. El pobre gritó como nunca había escuchado, pero los vecinos respondieron a tiros y la criatura cayó malherida. Raúl y yo fuimos tras el líder. Antes de seguir, no olvides suscribirte si no lo has hecho. Y compartir este contenido para llegar a más personas. Y visitar nuestra tienda. Sigamos. El desgraciado era más astuto que todos los anteriores. Usaba las casas como escudo, nunca nos daba un tiro claro. Corría de un lado a otro, obligándonos a separarnos. Gabriel. Está intentando dividirnos. Me gritó Raúl desde el otro lado. Y tenía razón. Cuando entendimos la estrategia, ya era demasiado tarde. La criatura nos había separado y ahora estaba atacando a Raúl, que se había quedado solo del otro lado de la casa. Corrí tan rápido como pude, pero cuando llegué, el hombre lobo ya lo había derribado y estaba encima de él.
Mi hermano sostenía la escopeta con ambas manos, evitando que la bestia le destrozara la cara. Apunté directo a su cabeza, pero con Raúl debajo era arriesgadísimo disparar. Necesitaba un tiro certero. Respiré hondo, contuve la respiración y apreté el gatillo. La bala le dio en la nuca. La criatura cayó muerta sobre mi hermano. ¿Estás bien?, le pregunté, ayudándolo a levantarse. Estoy vivo, pero por poco, contestó él, limpiándose la sangre de la nariz. Cuando los cuerpos regresaron a su forma humana, descubrimos que eran 5 hombres jóvenes, habitantes de rancherías cercanas que habían desaparecido en los últimos meses. Todos fuertes, de buena salud. Lo más probable era que hubieran sido transformados por el líder de la manada. Perdimos a 2 hombres en esa lucha, pero salvamos el pueblo. Los vecinos organizaron una fiesta en nuestro honor y, por primera vez en muchos años, sentí que estábamos haciendo algo realmente importante. Fue en 1979 cuando nuestra vida cambió por completo. Estábamos en una ciudad pequeña llamada Las Rusas, investigando unos reportes de una criatura que atacaba a viajeros en la carretera. Fue ahí donde Raúl conoció a Inés. Ella trabajaba en la pensión donde nos hospedamos. Era una mujer que quitaba el aliento. Cabello largo y negro, ojos verdes como esmeraldas, un cuerpo que dejaba a cualquiera sin habla. Pero lo que más llamaba la atención era su piel, lisa, impecable, como si brillara incluso en la sombra. Raúl se enamoró desde la primera mirada. Empezaron a platicar y descubrimos que Inés era viuda, había perdido a su esposo en un accidente 2 años antes. Vivía sola en una casa pequeña, en las afueras del pueblo. Esta mujer es diferente, me dijo una noche, después de haber pasado horas conversando con ella. Me entiende. No se asusta cuando le cuento lo que hacemos. Y era cierto. Inés escuchaba nuestras historias de cazadores sin parpadear. Hacía preguntas inteligentes, parecía realmente interesada. Pero algo dentro de mí me hacía desconfiar. Tal vez era el instinto de cazador, o tal vez era simple celos, de ver que mi hermano se alejaba de nuestra misión. El caso de la criatura lo resolvimos en 3 días. Era un hombre lobo solitario, que atacaba a los viajeros para robarles sus cosas. Lo matamos en una emboscada y con eso el caso quedó cerrado. Pero Raúl no quería irse. Gabriel, yo quiero quedarme aquí, me dijo la noche antes de partir. Quiero casarme con Inés y tener una vida normal. ¿Y nuestra misión, carnal?, le pregunté. Los hombres lobo van a dejar de existir porque te enamoraste. Puedes seguir tú solo por un tiempo. Yo necesito esta oportunidad para ser feliz. No pude convencerlo de que siguiera conmigo. Él se quedó en San Miguel Totolapan y yo partí solo para seguir cazando. Durante los primeros meses, me escribía cartas contándome sobre su vida con Inés, sus planes de boda, lo feliz que estaba. Pero había algo en esas cartas que me incomodaba. Raúl sonaba distinto, más lejano, como si poco a poco se estuviera perdiendo a sí mismo. En las últimas cartas, mencionaba que Inés le tenía celos de nuestra vida como cazadores, y que quería que él olvidara por completo su pasado. Pero aquel amor tan rápido de mi hermano, lamentablemente, terminó en tragedia. En marzo de 1980, recibí una carta muy diferente. No venía de Raúl, sino de Inés. La letra estaba temblorosa, y decía que mi hermano había muerto. Según ella, un hombre lobo había atacado su casa durante una noche de luna llena, y Raúl no pudo defenderse porque había tirado todas las armas y las balas benditas. Cabalgué 3 días hasta llegar a San Miguel Totolapan. Cuando por fin llegué, Raúl ya estaba enterrado. Iracema me recibió en su casa, vestida de luto, pero extrañamente hermosa, incluso en medio del dolor. Gabriel, lo siento muchísimo, me dijo, abrazándome. Raúl hablaba tanto de ti.
Te quería demasiado. Cuéntame todo. Desde el principio hasta el final, le pedí, tratando de contenerme. Inés me dijo que el hombre lobo entró en la madrugada, rompió la puerta del cuarto y atacó a Raúl mientras dormía. Ella, según su versión, se escondió en el closet y vio todo. Raúl intentó defenderse, pero no tenía cómo. Murió protegiéndome, como un héroe, dijo, llorando. Pero algo no cuadraba. Raúl podría haber tirado las armas, sí. Pero nunca habría perdido sus reflejos de cazador. Sabía identificar cuando había una amenaza cerca. Y si realmente estuvo en peligro, ¿por qué no me avisó nada antes de irse con Inés? Solo le pedí ver el cuarto donde había muerto. Todo estaba limpio y ordenado, sin señales de pelea. Las marcas de garras en la pared no eran recientes, como si las hubieran hecho días antes de su muerte. Y lo peor, el aire tenía un olor que conocía muy bien. El olor de un hombre lobo. Inés, ¿dónde estabas tú cuando atacaron? Me escondí en el closet, respondió. ¿Y el hombre lobo no te buscó? No, él solo quería a Raúl. Los hombres lobo nunca dejan testigos vivos. Si hubiera habido alguien escondido, la criatura lo habría encontrado por el olor. Pero no dije nada. Guardé mis sospechas. Después del entierro, Inés me hizo una propuesta que me heló la sangre. Gabriel, sé que esto puede sonar raro, pero Raúl y yo queríamos tener hijos. Él deseaba con todo su corazón dejar descendencia. Tú eres igualito a él. Necesito a alguien que me dé un hijo. Me quedé en shock. No por lo inmoral, sino por la frialdad con que lo dijo. Una mujer que acababa de enterrar al marido, hablando de tener un hijo con su cuñado, como si fuera un trámite más. Inés, ¿no crees que es muy pronto para pensar en eso?, le pregunté. La vida es corta, Salvador. Tengo 28 años. No puedo esperar mucho más para ser madre. Se me acercó lentamente, puso una mano sobre mi pecho. Y aunque tenía todas las sospechas encima, no podía negar lo evidente, era una mujer terriblemente atractiva. Había algo en ella que removía los instintos, algo casi sobrenatural. Piénsalo bien. No te vas a arrepentir, me dijo, besándome la mejilla. Puedes tener una vida normal. Una familia. Puedes dejar atrás esa vida peligrosa de cazador. Esa noche no pude dormir. Una parte de mí quería creer que Inés era solo una mujer desesperada, intentando rehacer su vida. Pero la otra parte, la que había aprendido a sobrevivir cazando monstruos, sabía que había algo raro. Y en efecto, lo había. Poco tiempo después, descubrí un secreto macabro, un error que casi me cuesta la vida. Decidí aceptar la propuesta de Inés. Pero con un plan en mente. Si ella era realmente lo que sospechaba, necesitaba pruebas. Y si había sido la responsable de la muerte de Raúl, entonces necesitaba vengarme. Acepto tu propuesta, le dije al día siguiente. Pero con una condición. Quiero dejar atrás la vida de cazador. Voy a deshacerme de todas mis armas y de las balas benditas. Los ojos de Inés brillaron en cuanto escuchó eso. Fue un gesto mínimo, casi imperceptible. Pero justo lo que estaba esperando ver. ¿Estás seguro?, preguntó con voz suave. Seguro. Quiero una vida normal contigo. Esa misma tarde, delante de ella, llevé todas mis armas y municiones lejos de la casa. Actué como si las arrojara a una laguna. Pero en realidad, las escondí dentro de un árbol hueco. Ella creyó todo. Empezamos a vivir juntos como marido y mujer. Y tengo que admitirlo. Inés era increíble en la cama. Tenía una sed insaciable. Una energía que no parecía humana. Las primeras semanas casi no podía dormir, porque Inés no me daba descanso.
Pero yo estaba alerta. Observaba sus hábitos, sus movimientos, buscaba señales. Inés dormía mucho durante el día, sobre todo cuando el sol pegaba fuerte. Y en la noche, se ponía inquieta. Caminaba por la casa, se quedaba viendo la luna por la ventana. En las noches de luna llena, su comportamiento era todavía más extraño. Decía que le dolía el cuerpo, que necesitaba tomar aire fresco. Varias veces salió sola a caminar, y regresaba hasta la madrugada. ¿A dónde fuiste?, le pregunté una noche. Caminé por el pueblo, no puedo dormir cuando hay luna llena. Pero cuando volvía, traía un olor diferente. Era leve. Pero mi nariz de cazador lo detectaba. En julio de 1980, durante una noche de luna llena, Inés me dijo que se sentía mal. Que necesitaba ir con el doctor. Me pidió que no me preocupara, que regresaría por la mañana. ¿Estás segura de que no quieres que te acompañe?, le pregunté. Son cosas de mujeres, me da pena. Salió como a las 9 de la noche, me dio un beso largo y se fue. Pero yo ya estaba preparado. En cuanto se perdió en la carretera, corrí hasta el árbol donde había escondido mis armas. Tomé la escopeta y las balas benditas, y regresé a la casa. Subí al techo y me acomodé donde podía ver la puerta principal. La dejé abierta, justo como la había dejado Inés, y apagué todas las luces. Si mi sospecha era cierta, volvería esa noche, pero no como mujer. Pasaron 2 horas. El dedo en el gatillo. El silencio era absoluto, salvo por los grillos y el viento entre los árboles. Por un momento, creí que estaba equivocado. Tal vez Inés sí era una mujer desesperada buscando rehacer su vida. Pero entonces lo escuché. Un olfateo bajo. Apenas perceptible. Algo se acercaba a la casa. Caminaba lento, con cautela. Por los pasos, sabía que no era humano. Se detuvo frente a la puerta. Desde mi posición, alcancé a ver una criatura de tamaño medio, peluda, de color café con manchas oscuras. Permaneció ahí, inmóvil, husmeando el aire. Quería asegurarse de que yo estuviera dormido. Entonces, en completo silencio, entró a la casa. Vi su silueta moverse por la sala, directo hacia la recámara. Conocía perfectamente la distribución. Sabía exactamente a dónde iba. Cuando llegó al cuarto, se lanzó directo a la cama, destrozando las sábanas y almohadas con las garras. Estaba atacando justo donde yo debería estar dormido, con una furia asesina. «Aquí estoy, maldita», grité desde el techo. La criatura se giró hacia mí. Y a pesar de la oscuridad, vi sus ojos brillando. Eran los mismos ojos verdes de Inés, pero ahora rebosaban odio y sed de sangre. No lo pensé 2 veces. Apunté entre los ojos, y disparé. El escopetazo retumbó en la noche. La criatura cayó pesada en el suelo de la recámara. Pero yo sabía que una sola bala no era suficiente. Bajé del techo a toda prisa y entré a la casa. El hombre lobo estaba en el piso, retorciéndose, pero aún vivo. Sangraba por una herida en la cabeza, pero sus ojos todavía brillaban con rabia. Trató de levantarse, gruñendo, mostrando los dientes. «Tú mataste a mi hermano, maldita desgraciada», dije con furia, apuntándole otra vez. Le disparé 7 veces más directo al cuerpo. Solo así me aseguré de que estuviera muerta. Fue entonces que comenzó la transformación. El pelaje desapareció. El cuerpo se encogió. Las garras se hicieron uñas. Y en pocos minutos, Iracema yacía desnuda y muerta frente a mí. El rostro que alguna vez fue bello, ahora estaba deformado por los disparos. Encontré ropa rasgada cerca de la puerta. Era la misma ropa que Inés había usado al salir esa noche.
Había sangre en sus garras. Sangre fresca. Y no era de ella. Inés había cazado antes de venir por mí. Había matado a alguien más. Tomé queroseno y le prendí fuego a la casa. Inés, la mujer que mi hermano amó. La criatura que lo mató. Se convirtió en cenizas, junto con todas las malditas memorias de ese lugar. Después de su muerte, volví a la carretera, solo. El dolor por la pérdida de Raúl. Y descubrir la verdad sobre lo que le pasó. Me volvió más duro. Más determinado. Decidí que no dejaría de cazar hombres lobo. Mientras me quedara vida. En 1982, recibí un llamado de un pueblito llamado Cerro Mimbre, en el norte de México. Una mujer mayor, conocida como Doña Tatiana, estaba causando terror en la región. Acababa de enviudar. Y desde entonces, cosas raras empezaron a pasar. Todas las noches sale de su casa, me contó don Manuel, un vecino. Camina por la calle, araña las puertas de las casas. Aúlla como un animal. Las criaturas están tan asustadas que ya no quieren ni salir al patio. ¿Y ya hablaron con ella? Sí, claro. Pero de día actúa como si no supiera de nada. Dice que duerme toda la noche, que no sale para nada. Pero todos la han visto caminando por las calles. Llegué a Cerro Mimbre un martes, y me hospedé en casa de don Manuel. La casa de la viuda estaba en la calle principal. Una construcción antigua, con paredes de adobe y techo de lámina oxidada. Durante el día, parecía una casa cualquiera. Pero en la noche, algo siniestro emanaba de ahí. Doña Tatiana tenía como unos 60 años. Pelo blanco, espalda encorvada. Cuando la conocí, parecía una abuelita inofensiva, que ni podía cargar un balde con agua. Mire, mijo, yo no sé de qué habla esta gente, me dijo cuando le pregunté por los rumores. Ya estoy grande. ¿Para qué iba a salir yo de noche? Pero sus ojos tenían algo raro. Eran amarillos, como los de un gato. Y cuando hablaba, podía ver que sus dientes estaban más puntiagudos de lo normal. Esa noche, me escondí en una casa abandonada justo enfrente. Con una vista perfecta a la entrada de la suya. Como a las 10, vi una sombra moverse dentro de la casa. Poco después, la puerta se abrió lentamente. Y lo que salió ya no era doña Tatiana. Era un hombre lobo pequeño, más delgado que otros que había enfrentado. Pero no por eso menos aterrador. Caminaba encorvado, como si le doliera la espalda. Pero sus movimientos eran precisos y calculados. Fue directo a la casa del vecino más cercano. Y empezó a rasguñar la puerta con las garras. El sonido era espantoso, como uñas rasgando un pizarrón. Después fue a la siguiente casa. Y luego a la otra. Siempre haciendo lo mismo. Me di cuenta de que no estaba intentando entrar. Estaba marcando territorio. Demostrando dominio. Era un comportamiento que jamás había visto en ningún otro hombre lobo. Cuando la criatura se acercó a la casa donde yo estaba escondido. Salí de mi escondite. Doña Tatiana. Grité. El hombre lobo se giró hacia mí. A pesar de su forma monstruosa, pude reconocer algo de la vieja en sus ojos. Me miró por un momento. Como si tratara de entender quién era yo. Y de repente, salió corriendo. No atacó, no gruñó, simplemente huyó. Jamás había visto a un hombre lobo hacer eso. Siempre enfrentaban a quien se interpusiera, con violencia. La seguí hasta su casa. Pero cuando llegué, lo único que encontré fue a doña Tatiana en camisón. Parada en la puerta como si nada. ¿Qué fue ese escándalo, mijo? Me preguntó. Apenas me estoy despertando.
¿A poco no andaba usted hace un rato en la calle? ¿Qué calle? Si yo estaba dormida. A la mañana siguiente, hablé con los vecinos. Y descubrí algo que me dejó helado. Doña Tatiana había perdido a su esposo 2 meses antes. Y desde entonces, no podía aceptar su muerte. Sigue hablando sola con él, me contó doña María, una vecina. Le sirve comida como si todavía viviera. Tiende su ropa. Está mal de la cabeza por la tristeza. A veces la escuchamos hablar con el difunto, dijo otro, pidiéndole que no la deje sola. Entonces lo entendí. Doña Tatiana no era una bestia como las otras. Era una mujer rota. Su transformación era el reflejo del vacío que dejó la muerte de su esposo. Su forma de hombre lobo no era agresiva. Marcaba territorio. Como si estuviera protegiendo su casa, su memoria, su historia. Pero eso no la hacía menos peligrosa. Un hombre lobo sigue siendo una criatura maldita. Tarde o temprano, iba a empezar a atacar. Decidí que tenía que detenerla la noche siguiente. Me escondí en el patio de su casa, detrás de una cerca de alambre oxidado. Cuando la luna subió, la vi transformarse. Y cuando salió a hacer su recorrido nocturno, yo ya la estaba esperando. Se acabó el tiempo, doña Tatiana. Susurré mientras apuntaba con la escopeta. Disparé directo al corazón. La criatura cayó en su propio patio. Y lentamente volvió a ser la mujer que yo había conocido. En sus últimos segundos, sonrió. Como si al fin hubiera encontrado paz. A la mañana siguiente, cuando los vecinos encontraron el cuerpo, dijeron que había muerto de un ataque al corazón. Pero solo yo sabía la verdad.